Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de Daniel. Daniel capítulo 3, versículo 25. Daniel capítulo 3, versículo 25, dice la palabra de Dios. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la vida y la salud que nos concede. Gracias, Señor, por el alto honor y el santo privilegio de reunirnos para estudiar su palabra. Gracias, Padre, por darnos a Jesús. Gracias por la obra maravillosa del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor, por el ministerio de los ángeles que nos cuidan y nos protegen. Padre, gracias por la bienaventurada esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Padre, consérvenos siempre bajo sus alas. Sosténganos con su mano todopoderosa. Guíenos y diríjanos en todo momento. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Amén. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Y dentro de esta serie hemos estado hablando acerca del libro de Daniel. Toda la serie Jesús en mi casa nos presenta, nos muestra al Señor Cristo Jesús. En esta primera parte de la serie estamos trabajando con el Antiguo Testamento. En la siguiente parte de la serie trabajaremos con el Nuevo Testamento. Ya tenemos bastante tiempo con Daniel y hoy quisiéramos hablar de algo que es crucial, determinante e importante en el libro de Daniel. Cuando usted busca la experiencia de Daniel en el área de la oración, entonces descubre un manantial de conocimientos. Cuando tenga tiempo, lea Daniel capítulo 9 y descubrirá un maravilloso tesoro. Cuando usted comienza a leer el libro de Daniel, en el capítulo 1, descubre cómo Daniel y sus amigos toman la decisión de serles fieles a Dios. En el capítulo 2, cuando Nabucodonosor da la orden para matar a todos los sabios, Daniel llama a sus amigos para orar y pedir a Dios que le revele el sueño que tuvo Nabucodonosor y la interpretación del sueño. Como consecuencia de la oración de estos jóvenes, Dios le revela a Daniel el sueño de Nabucodonosor y también le explica el significado. Daniel se presenta delante del rey, le relata el sueño que había olvidado y también le da la interpretación, el significado del sueño. Cuando usted sigue mirando y leyendo en la Biblia, descubre en el capítulo 6 una interesantísima experiencia de Daniel que será nuestro estudio hoy. Cuando usted no tiene una vida de oración, se pierde el interés por estudiar la Biblia y se muere el interés para predicar el Evangelio. El único termómetro seguro para saber cómo anda su vida espiritual es la oración. Cuando usted ora, está diciendo qué está pasando con su vida. Cuando usted ora y se le va el santo al cielo y ni se acuerda qué es lo que está diciendo, significa entonces que es necesario crear el hábito de la oración. Un hábito es una respuesta aprendida a un estímulo determinado.
Si logramos, por la práctica, por la acción, por el ejercicio, crear el hábito de la oración, nos quitaremos de encima una gran cantidad de problemas y dificultades. Dice la sierva de Dios, la oración trae a Jesús a nuestro lado y da al alma desfalleciente y perpleja nueva energía para vencer al mundo, al pecado, al demonio. La oración aparta los ataques de Satanás. Mientras usted más ora, mientras más organiza su vida de oración, la gente notará que usted ha estado en la presencia de Dios. Los resultados de la vida suya serán conocidos y reconocidos porque se manifiesta el poder de Dios a través del Espíritu Santo. El verdadero termómetro de la vida cristiana es la oración. Desde que era un jovencito he escuchado siempre mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Y si no hay oración, no hay poder. La mayor tragedia del cristianismo de hoy es que se ha convertido en religioso. Y lamentablemente no es muy frecuente encontrar personas cristianas. En cualquier rincón del mundo, usted encuentra gente que sabe mucho, que ha estudiado mucho, que tiene mucha experiencia. Pero cuando usted le pregunta acerca de su vida de oración, es doloroso la respuesta que viene, es triste lo que le dicen, lo que le cuentan. Si no hay oración, entonces no hay poder. Si usted no ora, entonces espiritualmente usted está muerto. Los argumentos no hacen crecer. La oración determina la verdadera vida del ser humano. Permítame hacer un anuncio, no estoy vendiendo nada. En la página de lavozdelconsolador.org hay una sección que hemos preparado donde hay 7 series acerca de la oración. Le recomiendo que vaya y la vea, la oiga, la copie, la estudie, porque amigo, amiga, la oración es de vida o muerte. En nuestro canal de YouTube, La Voz del Consolador Oficial, están todas esas series que también usted puede estudiar. La oración es clave y es determinante. La oración no es un acto, es una experiencia. La oración significa que usted vive en comunión con Dios. Si sube, si baja, si entra, si sale. La oración es la clave fundamental de la experiencia cristiana. No hay un momento ni un lugar donde usted no pueda orar. Y si hace de la oración una experiencia constante, Pablo dice, orad sin cesar. Si hace de la oración una experiencia constante, en todo momento Jesús estará a su lado. En todo momento, en cualquier circunstancia, Dios estará a su lado como poderoso gigante. La oración, que es una experiencia de fe con Dios, hace posible que no importa el lugar ni el ambiente que usted esté, Dios se deja sentir. Éxodo capítulo 3, versículo 15, Dios le dice a Moisés, este es mi nombre, con él se me recordará por todos los siglos. Moisés le había preguntado, versículo 3 en adelante, y si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les digo? Y Dios le contestó, diles que yo soy el que soy te ha enviado. Este es mi nombre, con él se me recordará por todos los siglos. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Y cómo enseñar lo que quiere decir? Número 1, ¿qué es lo que Dios dice? Este es mi nombre. ¿Y qué es lo que Dios quiere decir? Yo soy el que soy, el famoso tetragramatón. Significa que Dios es. Significa que Dios no depende de nadie. Significa, en un lenguaje más sencillo, que Él es el Dios siempre presente. No importan las circunstancias, si usted le cree, Él siempre estará presente. Ahora, ¿cómo enseñar el significado del nombre de Dios? Viviendo una vida de oración. En todo momento, en cualquier circunstancia, usted puede clamar a Dios. Cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal, cuando ni siquiera hay cosas, cuando no importa, usted puede clamar
puede pedir la presencia, la compañía del Dios Todopoderoso. De allí la importancia de lo que tenemos que estudiar en Daniel capítulo número 6. Daniel lo había vivido, Daniel lo sabía. Y muy a pesar de poner la vida en riesgo, no dio un paso atrás. Hay circunstancias y situaciones en la vida donde se te prueba para saber si es verdad que estás viviendo una vida de oración. Pablo decía que necesitamos pelear la batalla de la fe. Si nosotros aprendemos a pelear la batalla de la fe, la oración, el estudio de la Biblia, la comunión con Dios, si aprendemos a pelear la batalla de la fe, tome tiempo cada día a solas con Jesús para estudiar la Biblia y orar fervientemente. Si peleamos cada día la batalla de la fe, estando en íntima y estrecha comunión con Dios, Camino a Cristo, página 70. Una recomendación, cada mañana, haz de esto tu primer trabajo. Busca momentos, razones para estar primero cada día en comunión con Dios. Cuando esto ocurre y peleas la batalla de la fe y ganas, entonces cuando sales a la batalla de la vida, Dios estará a tu lado. Su presencia es constante y permanente y la gente notará los resultados de la vida tuya. Todo depende de Dios. Isaías capítulo 45, versículo 22, Dios dice, mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, y no hay más. Si aprendemos a mirar al Señor cada mañana temprano, orando, estudiando su palabra, buscando su rostro, buscando su presencia, la gente se dará cuenta que hemos estado en la presencia de Dios. Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, y cuando usted sigue mirando ese sí, entonces descubre el secreto. Y hay una parte de la frase que dice, y buscar en mi rostro. ¿Qué significa buscar el rostro de Dios? Cuando usted tiene un amigo o una amiga, cuando usted tiene una novia o un novio, la muchacha tiene sus novios, usted quiere estar con esa persona. Cuando usted tiene su esposa y usted tiene su esposo y por alguna razón tienen que ausentarse, retirarse, alejarse, estar ausente, hay un afán de encontrarse otra vez y es hermoso cuando se vuelven a encontrar. Buscar el rostro. Cuando se ama a una persona, se necesita ver el rostro, se necesita compartir, se necesita. Es una necesidad, no es un capricho, no es un deseo, es una necesidad. La oración hace posible que sintamos la necesidad de Dios. Dios mismo tiene necesidad de estar en comunión con sus hijos. Dios mismo quiere estar en comunión contigo. Dios quiere estar en común unión contigo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La oración hace posible esa experiencia hermosa. Para Jesús la oración fue de vida o muerte, fue determinante. Días enteros trabajando sin parar. Y cuando llegaba la noche cansado y exhausto, no se iba a dormir. Se retiraba para orar, para buscar a Dios, para invocar su nombre, para estar en comunión con Él, para apoyarse en Él. Y al día siguiente, sin haber dormido, aparecía tan verde como una lechuga, porque la vida la da Dios. Moisés aprendió eso, pasó 40 días y 40 noches en comunión con Dios, sin beber, sin comer, y bajó de la montaña completamente vigoroso y lleno de vida. Amigo, amiga, la oración es de vida o muerte. Dime cuánto oras y te diré quién eres. Dime cómo oras y te diré dónde estarás en el futuro de tu vida. La oración es determinante. Daniel aprendió que la comunión con Dios es de vida o muerte. Desde el capítulo 1 vemos a Daniel tomando decisiones de estar de parte de Jehová. Que el rey dijo que esta es la comida. Lo siento, yo aprendí que el mandato de Jehová es que debo comer esto. Pero mira que me van a arrancar la cabeza. Pruébanos 10 días. Y a los 10 días
allí se ve la diferencia. Y al final de los meses, el examen, allí se ve la diferencia. Cuando usted decide obedecer a Dios, cuando usted decide caminar como Dios dice, siempre se notará la diferencia. Y cuando usted es joven, un día yo lo fui, y toma la decisión de depender de Dios, los resultados no se hacen esperar. No se hacen esperar. Ay, Señor. Han pasado 43 años que un jovencito pasó por aquí. Y doy gloria y gracia a Dios que el Señor siempre está con sus hijos. Daniel capítulo 6. Vamos a Daniel capítulo 6 porque el tiempo no para. Daniel capítulo 6. Querido joven, querida joven, recuerde, el futuro está en las manos de Dios. En el libro Mensaje para los Jóvenes, página 99 dice: cuando la voluntad humana coopera con la voluntad divina, se hace omnipotente. Me aprendí eso cuando era un adolescente de 21 años. Cuando la voluntad humana coopera con la voluntad divina, se hace omnipotente. Y hay tantos y tantos pensamientos que vienen a mi mente. Cuando era un adolescente miraba un futuro sombrío, un futuro extraño, un futuro sin luz. ¿Qué pasará con mi vida? Era mi pregunta. Y ayunando y orando, el Señor fue aclarando. Y ayunando y orando y buscando a Dios, el Señor fue desarrollando el plan y el programa que tenía y que tiene para mi vida. Y aprendí a ponerlo todo en las manos de Dios. Aún la persona con la que me casaría, mis hijos, todo en las manos de Dios. Y ya han pasado los años y puedo decirles, mis queridos y mis queridas, que Dios siempre tiene la razón. Si usted depende de Él, Jehová no miente. Y si usted no deja que Él guíe su vida, el futuro le mostrará que ha caminado por una senda equivocada. Veamos ahora en la experiencia de Daniel en el capítulo 6, qué fue lo que ocurrió. Ustedes saben que Daniel ocupaba una posición muy importante, no solo en el gobierno de los babilonios, sino también con los medo-persas. Daniel fue un estadista, siempre fue parte del equipo del rey. En el capítulo 6, versículo 1 dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Estoy en Daniel capítulo número 6, ya cayó el imperio babilonio, ahora comienza el medo-persa y Darío está tomando decisiones administrativas. Mire qué dice ahora. Versículo 2. Y sobre ellos, esos 120 sátrapas, 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Así que Daniel tenía una posición envidiable, era uno de los 3 grandes, uno de los 3 que estaban en la presencia del rey. Dice el versículo siguiente: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, ¿qué cosa dice? Un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y aquí comienzan los celos. Cuando usted decide depender de Dios, dice en el libro de Deuteronomio capítulo 26, versículo 16 hasta el versículo número 19, dice que si usted decide creerle a Dios, a obedecer sus mandamientos, sus decretos y sus leyes, entonces el Señor le exaltará para loor y fama y gloria. Cuando usted depende de Dios, cuando usted verdaderamente, sinceramente se aferra a Dios, cuando es verdad que usted está conectado con Él, usted no puede ser común y corriente. Y la gente sabe que usted está en comunión con Dios. Daniel tomó la decisión de depender de Dios y su vida y su experiencia mostró que verdaderamente Dios estaba detrás de él.
Entonces dice la Biblia, ponga cuidado, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Este muchacho joven, estadista, este muchacho que estuvo al frente en la época de Nabucodonosor, ahora se hace un adulto, vienen los medos persas y el tipo sigue en el palacio. Darío queda tan encantado con este muchacho que dice, no, tú vas a ser el primer ministro, soy jefe de todo el mundo aquí. Y el celo entonces hace que los demás miembros del gabinete comiencen a buscar razones para acabar con Daniel. Pero se descubren que Daniel es fiel, que ha caminado derecho, que ha hecho las cosas como manda Dios. Lo que le toca hacer a usted, Dios no lo hará. Lo que le toca hacer a Dios, usted no lo hará. Como joven, amigo, amiga, asegúrese qué parte le toca a Dios, qué parte le toca a usted. Y si quiere un resumen, a usted le toca la batalla de la fe y a Dios le toca la batalla de la vida. Si es verdad que usted estuvo en comunión con Dios en la mañana, si es verdad que pasó tiempo en oración, si es verdad que pasó tiempo estudiando la Biblia, si es verdad que estuvo conversando con Dios, si es verdad que se llenó de la palabra de Dios, si eso es verdad, cuando usted sale afuera la gente notará que alguien, no algo, alguien vive en usted, alguien le habilita, le capacita y le prepara, alguien está detrás de usted. Y los resultados no se hacen esperar en cualquier área de la vida, no importa el área que sea. Si usted estuvo en comunión con Dios, Dios se encargará y Dios no miente. Mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual yo la envié. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Media hora, 1 hora, 2 horas, el tiempo que sea, en comunión con Dios, te habilita y te capacita y te da entendimiento, comprensión y capacidad de análisis que nadie jamás te la podrá dar. Romanos capítulo 11, versículo 33. Este versículo es una maravilla. Mientras usted más lo lea, más se enamorará de este versículo. Romanos 11, 33. Daniel es un buen ejemplo para los jóvenes y para los adultos también. Daniel decidió ser fiel a Dios. Daniel ocupa uno de los 3 lugares del hall de la fama de Jehová. Capítulo 11, versículo 33. ¿Cómo dice Romanos 11, 33? ¿Cómo dice? Oh profundidad. ¿De qué cosa? De las riquezas, de la sabiduría. ¿Y qué más? Y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La oración le pone a usted, me pone a mí, en comunión con el Dios Todopoderoso. Y a través del Santo Espíritu, la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, hace posible que el Espíritu nos revele aún lo profundo de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10 en adelante. Es lo que el apóstol Pablo nos dice. Versículo 16, entonces tendremos la mente de Cristo. La oración es tan fundamental en la vida que se nota en la escuela, en el trabajo, donde sea. Un hombre o una mujer de oración se notará en los resultados de su vida y de su experiencia. Daniel capítulo número 6. Así que los gobernadores y los sátrapas se pusieron celosos y empezaron a buscar razones para condenar a Daniel. No pudieron encontrar nada como un estadista, como un administrador, como una persona de Estado. Entonces dijeron, tenemos que buscar una forma. Versículo número 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Si no lo hallamos contra él,
en relación con la ley de su Dios. No importa donde usted trabaje, siempre le van a aprobar. No importa donde usted esté, si es cristiano, siempre le van a aprobar. Y ahora estos caballeros celosos buscaron razones para hacer daño a Daniel. Dice el versículo 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron al rey, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Eso es una gran mentira, porque Daniel no estuvo ahí, ni estuvo de acuerdo con eso. 30 días. ¿Qué haría usted si le prohíben por 30 días estudiar la Biblia, orar y estar en comunión con Dios? 30 días. Me gusta lo que la Biblia dice. Ahora, oh rey, dicen ellos, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Dijeron, este Daniel siempre está en comunión con su Dios, este Daniel le encanta orar, este Daniel le encanta estar en comunión con el cielo. Lo vemos 3 veces al día cuando abre la ventana. Por la mañana abre la ventana y ora a Jehová mirando hacia Jerusalén. Al mediodía abre la ventana y ora mirando hacia Jerusalén. Y en la tarde abre la ventana y ora mirando hacia Jerusalén. Si lo atrapamos ahí, olvídate, los leones se lo van a comer. Se lo van a echar a los leones. Amigo, prefiera usted que se lo echen a los leones que separarse del Dios Todopoderoso. ¿Recuerdan en el capítulo 3 aquellos 3 jóvenes que fueron echados en el horno de fuego? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Lo echaron o no lo echaron? ¿Lo echaron o no lo echaron? Me gusta cuando ellos se le plantan a Nabucodonosor y le dicen, sepa pues, oh rey, que no adoraremos tu estatua y que nuestro Dios es capaz de librarnos de tu mano. Pero si no nos libra, ¿qué nos importa? De ninguna manera vamos a darle estatua. En otra palabra, no vamos a hacer nada que esté en contra de la voluntad de Dios, aunque nos cueste la vida. ¿Lo echaron al foso? ¿Lo echaron o no lo echaron? ¿Y quién vino al foso para estar con ellos? ¿Quién habló con ellos? Asegúrese de estar del lado de Jehová y no tiene nada que temer. Pero tenga cuidado si se va del otro lado, porque con toda sinceridad le digo, se lo lleva el diablo. Aquí, esto estaba lleno de jóvenes en el año 1978, disculpen la fecha, eso hace mucho tiempo, ¿verdad? Algunos no habían nacido posiblemente. 1978, eso estaba lleno de jóvenes, una cosa preciosa. Yo tenía 18 añitos, me estaba empezando a salir la barba y las cosas. Cosa linda, mamá. Ay, señores. Bueno, pero qué dolor y qué pena cuando los años pasaron y regresé de pastor a la iglesia y preguntaba, ¿dónde están los muchachos? ¿Dónde están los jóvenes? Qué pena, qué dolor. Qué pena, qué dolor. Ahora llegué 43 años después y hago la pregunta, ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los muchachos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los muchachos? Este grupo de caballeros engañaron al rey. Había maldad en el acuerdo al que llegaron. Recuerde que la maldad solo se descubre cuando usted entiende y comprende 2 cosas: los motivos y las intenciones. El rey se dejó embutir, el rey se dejó engañar. Que nadie pida a ningún Dios ni a ningún hombre ninguna cosa por 30 días, sino solo a mí. Aprovecharon la debilidad del rey, posiblemente el orgullo, posiblemente la vanidad, posiblemente lo que sea. Era un ser humano. Y aquel pobre rey firmó ese edicto, esa ley, ese decreto, conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. El rey Darío tenía mucho cariño
a Daniel. Por eso leímos en los versículos anteriores que quería hacerlo primer ministro, o sea, jefe de todos los gobernadores. Pero al firmar este decreto, jamás se le ocurrió pensar que le estaba firmando una orden de sentencia de muerte a Daniel. Cuando Daniel se enteró del decreto, del edicto, ni siquiera lo meditó ni lo pensó. Cosa linda, mamá. Él siguió siendo el mismo Daniel. Tengo la tentación de acelerar y resumirle todo, porque me está pasando como cuando iba a visitar a doña Esther, que el tiempo se iba y uno se quedaba con el deseo de quedarse, hasta que un día le dije, nos vamos a casar y jamás me voy a ir. Y nos casamos. Y entonces me tenía que ir, tenía que salir a predicar a otro sitio, y bendito sea Dios. Oigan qué cosa sigue diciendo aquí, léalo en su casa despacito, versículo número 7. Versículo número 8. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Dice la Biblia, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cosa linda. Dice ahora, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo? Entró en su casa y ¿qué hizo ahora? Pudo haber dejado la ventana cerrada o no. A ver si o no. Interesante que si usted lee la oración de Salomón, cuando se hizo el templo, él le rogaba, Dios le decía, y si alguna vez se lo llevan cautivo, que abran su ventana y que oren mirando hacia Jerusalén y tú escucharás la oración. Daniel se acordaba de eso. Así que Daniel llegó a su casa y dijo, bueno, si me van a echar la fosa de los leones, Señor, tenemos una cita con los leones. Abrió su ventana, compadre. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. ¿Y qué dice? Y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer, ¿cuándo? Antes. Cuando tenga tiempo, lea Efesios 5:20, dice, dad gracias a Dios por todo. Cuando tengas un problema, antes de estar pidiendo, no, dale gracias a Dios. Señor, se rompió la pierna. Quiero, Señor, darte la gracia que esta pierna se me rompió. Tengo un dolor espantoso, el hueso está roto en varias partes, pero te doy gracias, Señor. Gracias a Dios por todo. Señor, gracias porque me enteré que hay un edicto ahí que dice que no puedo orar ni hablar contigo, mi Señor. Así que, por favor, me van a echar al foso de los leones. Ya sabe, tenemos una cita con los leones, Señor. Si me echan y los leones me rompen los huesos y me comen, bendito sea su nombre, Señor. Pero yo no voy a dejar de orar. No voy a dejar de estar en comunión con usted. Pero ¿cómo dejo de estar en comunión con usted, Señor? Mejor la muerte. ¿Qué pasará con la vida de un joven o una joven que tome esa decisión? ¿Le abandonará a Dios? A ver, ¿le abandonará a Dios? ¿Le fallará a Dios? ¿Es fiel Dios a sus promesas? ¿Cumple Dios lo que promete? Entonces hagamos la parte nuestra. Me gusta que dice la Biblia. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel haciendo ¿qué cosa? Orando y rogando en presencia de su Dios. Ay, mamacita. Aquellos señores fueron donde el rey, le acordaron al rey el edicto y le recordaron que la ley no podía ser abrogada. Y si usted sigue leyendo, descubre que el rey se dio cuenta que lo habían relajado. Y hasta la tarde estuvo tratando de buscar formas y maneras de salvar y librar a Daniel, pero era un edicto real, él no podía echar para atrás, él no estaba por encima de la ley que establecían los principios y las cosas claras. Así que Daniel tenía que caer en el foso de los leones, conforme al edicto que él firmó. Decía hace un momento acerca de la maldad. Cuando usted hace algo bueno con mala intención y falso motivo, es una maldad. Es espantoso cuando se hace algo bueno con falsos motivos y mala intención. Estos caballeros buscaron cómo atrapar al rey en su propio ambiente
para destruir a Daniel, a quien el rey amaba y quería exaltar y levantar y poner en una posición más elevada. Estos caballeros fingieron honrar al rey y lo usaron a él mismo para destruir a Daniel. Pero gloria al cielo que Dios siempre está pendiente y presente en la vida de sus hijos. Daniel nunca estuvo solo, Dios siempre estuvo con él. Me gusta la acusación cuando aparece otra vez en el versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Mi pregunta, ¿fue el rey que se inventó ese edicto? No. ¿Fue el rey que lo escribió? No. ¿Fue idea del rey? No. Ahora lo responsabilizan a él. Tenga cuidado, amigo, amiga, con que lo manipulen. La mayoría de la gente, tristemente, se deja manipular por los demás. Cuando usted aprende a llenarse de la Biblia y estudiar estas historias, cuando usted aprende a poner su cerebro en las manos del Espíritu para que lo llene con la palabra de Dios, se hace su cerebro no manipulable. Porque usted siempre dice un momento, escrito está, un momento. Hay una manera tan fina que tiene tanta gente motivada por el mismo diablo de hacer con usted lo que a ellos les da la gana y al final responsabilizarlo a usted por lo que ellos inventaron. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿A quién están acusando ahora? Al rey. El edicto que tú firmaste, el edicto que tú aprobaste. Pero esperen un momento. Qué bueno que yo no soy rey, porque primero corto la cabeza a todo eso y entonces voy y le digo a Daniel, al foso tú vas, pero estos bandidos que me engañaron. Y al final, mire lo que pasa. ¿Qué le pasa al final? ¿Los acaban con todo o no acaban con todo? Siempre termina así. El malo no hay que hacerle nada, el malo se destruye solito. Dice la Biblia, qué pena para el rey, versículo número 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, ¿qué cosa? Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. La Biblia dice que echaron a Daniel en el foso de los leones esa tarde y le pusieron una piedra encima. La Biblia dice que al día siguiente el rey vino y llamó a Daniel. Dice el versículo 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? No sé cuántos de ustedes han pasado una noche en un foso con los leones. Yo no. Pero sí sé que a los leones le da por gracia cuando atrapa a una presa, un ser humano, romperle primero todos los huesos. Y después que le rompe todos los huesos, comienza a comérselo sin ninguna prisa. Imagínese usted un foso con leones, varios leones hambrientos, y este pobre hombre en medio del foso de los leones. ¿Qué habrá pasado?, se preguntaba el rey. Dice la Biblia, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios, ¿qué cosa dice? Envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él, ¿qué dice? Fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Hay algo malo en orar, estar en comunión con Dios, hablar a Dios?
vivir en su presencia? Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque, ¿qué cosa dice ahora? Había confiado ¿en quién? En su Dios. ¿En quién confía usted? ¿En quién confía usted? ¿Cuántas historias? ¿Cuántas? Cuando camino estas calles y paso cerca de la universidad, me vienen tantas historias y me oigo, posiblemente muchos de esos maestros ya están muertos. Y me da pena. Ay, Señor. Y doy gloria a Dios por la fidelidad de Dios. Dios es un Dios fiel. Dios no miente. Dios es Dios. Y alabado sea su nombre. Permítame aterrizar sin ánimo de hacerlo, pero hay que aterrizar. Querido joven, querida joven, la clave está en Dios. La razón de la existencia está en Dios. A todo lo importante en tu vida y lo urgente, tú le dedicas tiempo. No permita bajo ninguna circunstancia que el tiempo de Jehová se ocupe en otra cosa. Nunca jamás se te ocurra quitarle el tiempo a Jehová, porque en el futuro los resultados serán desastrosos. Me gusta el testimonio de Daniel. Los versículos 21 al 23 dicen, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Dios envió su ángel. Ya estudiamos aquí que el ángel de Jehová es Cristo Jesús. El hijo de los dioses, Bar Elohim en arameo, del capítulo 3, versículo 25. Cristo Jesús. En toda la actividad, en todo momento, bajo cualquier circunstancia, de un hijo o una hija de Dios fiel, el mismo Jesús viene y se hace presente. Daniel capítulo 10, versículos 5 y 6. Miguel, Jesucristo. Y encontramos a Jesús en cada detalle de la vida de Daniel. Amigo, amiga, muchacho, muchacha, joven, jovencita. En el nombre de Jesucristo te digo, si decides colocarte del lado de Dios, el Señor siempre estará contigo. Me gusta como dice palabra de vida del gran maestro, la oración trae a Jesús a nuestro lado y da al alma desfalleciente y perpleja nueva energía para vencer al mundo, al pecado, al demonio. La oración aparta los ataques de Satanás. Permíteme hacer una pregunta para terminar. Querido joven, querida jovencita, en el nombre de Jesucristo te pregunto, ¿estás dispuesto o dispuesta a organizar tu programa para sacarle el tiempo necesario a Dios en la batalla de la fe y Él te pueda dar el éxito en la batalla de la vida? Si tú dices sí, ponte en pie conmigo. Y si no estás aquí, levante la mano donde quiera que usted esté. La pregunta la hago para los adultos también, amigo, amiga, hermano, hermana. ¿Se atreve usted hoy a tomar la decisión de creerle a Dios y organizar su agenda, su programa, su vida para todos los días sacar tiempo y estar en comunión con Dios? Si usted dice sí, póngase en pie conmigo. Queridos, queridas, los resultados no se hacen esperar cuando estamos en comunión con Dios. El Señor Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad.
Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo el éxito está en las manos de Dios. Solo tenemos que ser fieles y Él nos entregará en nuestras manos el éxito que ya Él ganó por nosotros. ¿Te sientes que eres un poco bruto, como que no entiende, como que la mente la tiene tapada? Compadre, cómprese una libreta, cómprese un lapicero nuevo y escriba los 17 versículos del capítulo 20 del libro de Éxodo. Éxodo 21 al 17. No importa que usted sea bruto, le garantizo en el nombre del Señor que si usted hace eso todos los días, escribiendo esos textos, versículos del capítulo 20, versículo 1 al 17 con la mano derecha y con la mano izquierda, esa brutalidad se le va, compadre. No importa que lo cerrado que tenga el cerebro. Hay gente que tiene el cerebro como un coco, como que no entiende. Y algunos llorando me decían, pero mire, haga esto. Y qué lindo, me cosa linda, mamá. Ay, tanta cosa que contar. Ay, Señor. Ay, Jesús. Bueno. Ay, los chismes, a la gente le gusta el chisme, ¿no? Bueno. Llegué a la universidad como estudiante y un día se me acerca un estudiante, ojalá me esté mirando, y me dice, oye, Porte, ¿es verdad que tú enseñabas? Sí. Oye, ¿y tú sabes cómo que uno tiene que estudiar? ¿Tipo ya estás graduando? Digo, sí. ¿Y cómo es qué tú crees que yo debo hacer? Mira, tú sabes que yo me estoy graduando, pero sé que yo no tengo ni una sola A. Tengo 3 B, pero no tengo ni una A. Y ya me estoy graduando. Digo, oye, esto está peligroso. Cosa linda, mamá. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Digo, mira, primero te voy a enseñar lo que son mapas de concepto, para que aprenda a manejarlo. Está bien. Digo, pero lo primero es hacer este ejercicio con la Biblia para que el cerebro se te despierte, porque ese cerebro tuyo tiene que estar muy dormido. Y me mira el pobrecito. Cosa linda, mamacita linda. Me dice, sí, siempre he estado dormido. Es cosa linda, mamá. Ay, señores, ese semestre, Dios bendiga a este bendito muchacho. Vino llorando y corriendo y me dice, ¿tú puedes creer que tengo 3A? Yo no lo puedo creer. Cosa linda, mamá. ¿Da el Señor la sabiduría o no da la sabiduría? A ver, sí o no. Ay, muchachos, hemos deshonrado a Dios por no ser más diligente con la Biblia. Hay un versículo que siempre lo tengo en mi mente y en mi corazón. Santiago capítulo 1. Aquí vamos a terminar. Versículo número 5. Que dice, ay, señores, somos muy malos. Viene tanta cosa a mi mente, tanta. Ay, Señor. Yo voy a dejar esto. ¿Y por qué? Y yo no entiendo, pero espérate. No, espérate. Mira, vamos con la Biblia primero. Apréndete esto, memoriza esto. Vamos a ejercitar la mente primero. Cosa linda, mamá. ¿Qué dice el versículo 5? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué dice? Y le será dada. ¿Le dio Dios sabiduría a Daniel? Sí. ¿A los jovencitos que le acompañaban? Sí. ¿Fue fiel Daniel con su vida de oración? Sí. ¿Lo exaltó Dios? Sí. Amigo, amiga, por favor, comience hoy. Comience hoy. Y usted verá la gloria de Dios. ¿Usted está de acuerdo entonces que tenemos que sacar más tiempo para orar a Dios? ¿Toma usted la decisión voluntaria de pelear la batalla de la fe? Tome tiempo cada día a solas con Jesús para estudiar la Biblia, orar fervientemente y que Dios le dé el éxito en la batalla de la vida. ¿Cuántos están de acuerdo en hacer esto? Querido Padre Celestial, levantamos la mano, haciéndonos el propósito, Señor, de organizar nuestra vida y nuestro tiempo para dedicar más segundos, minutos y horas para estar en comunión con usted. Envíe su Espíritu, Señor, que nos organice. Envíe su Espíritu que produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Envíe su Espíritu, Dios, para que nos dirija. Le entregamos la mente, la voluntad y la conciencia para que usted la maneje y la dirija como usted quiera, Señor. Cámbienos, sáquenos de este foso, de este pozo muerto
Inspírenos, Dios, con la unción de su Espíritu, a vivir una vida victoriosa, una vida de éxito que glorifique su nombre para loor y fama y gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.